han estado ocurriendo en mi vida, alrededor. Y Dios me ha bendecido. Y cada vez que tengo que compartir la palabra del Señor, me llena de gozo. El martes estuvimos acá y estuvimos compartiendo acerca de la Parashá Bereshit, solamente la primera palabra, en el principio. Y pudimos ahondar bastante. Ayer en el Shabbat compartimos un poquito en la primera parte, luego oramos y después tuvimos la primera clase de hebreo. Y ya les dejamos la primera tarea. Así es que ya Carlos me dijo, el hombre está que se le quema el poco pelo que le queda. Pero estamos empezando, así es que póngase peluca porque esto está... Ellos dijeron, yo quiero aprender hebreo. Ok, vamos a aprender hebreo, no hay problema. Vamos a darle fuerte al asunto. Así es que los viernes, después de la oración, en mi casa, estaremos compartiendo la clase de hebreo y así ir aprendiendo un poco más y también estudiando la Torá. En esta tarde voy a tratar de ser lo más breve que pueda hacer. Ya enseñé 1 hora y no estoy muy bien de la garganta, pero voy a tratar de ser lo más breve que pueda. Y me gustaría enseñarles en esta tarde, de acuerdo a la palabra, algunos principios cómo acercarnos al Señor. O sea, Él es nuestro Padre, sí, pero nosotros no tenemos que olvidarnos que Él es el Rey. Es el Señor de señores. Y como dice Rico Cortés, hay un protocolo para acercarnos a Dios. Nosotros no podemos llegar donde al trono del Señor, delante del Señor en oración o lo que sea, aquí mismo en la congregación, y hacer lo que nosotros queramos. Por eso hemos ido cambiando muchas cosas y seguiremos cambiando muchas más, al punto que cuando usted vuelva a ver para atrás, la congregación no va a ser ni la sombra de lo que es ahora. Porque hay muchas cosas que, aunque suenan muy bonitas y se ven muy conmovedoras y muy espirituales, nada tienen que ver con lo que el protocolo cuando nosotros nos acercamos al Señor. Y en esta noche voy a tratar de darles unas 2 o 3 cositas y el resto, usted y el Señor se queman las pestañas ahí buscando, ahondando un poco más. Me gustaría que fuéramos a Génesis. Mi libro favorito es Génesis. Y los primeros 4 capítulos son mi diálogo permanente. Y vamos a ir a Génesis capítulo 4 y vamos a leer unos cuantos versículos y vamos a ver qué dice la palabra. Dice el hombre, en algunas versiones dice Adán, capítulo 4 versículo 1, dice: Adán conoció a Jabá su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín o Caín. Entonces ella dijo: he adquirido un varón de parte de Jehová. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas, y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Abba, venimos delante de ti dándote gracias. Bendito tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has ordenado meditar en tu Torá, porque escrito está: este libro de la ley no se apartará de tu boca ni de día ni de noche, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito y seas prosperado en todo lo que hagas. Bendecimos tu nombre. Pedimos espíritu de sabiduría y de revelación
para que a través de Él, Señor, tú nos enseñes el camino del reino. Es nuestro anhelo conocerte más a ti, agradarte más a ti, parecernos más a ti, Señor. En Yeshua el Mesías. Amén y amén. Interesantemente, la historia de Caín y de Abel nos dejan ver un poco el protocolo como yo tengo que acercarme delante del Señor. La Biblia empieza relatando la relación de Adán y Eva o Javá, y dice que Javá quedó embarazada y tuvo un hijo que llamó Caín. La palabra Caín significa conseguir, obtener, adquirir. Por eso el versículo dice, entonces ella dijo, he adquirido un varón de parte de Jehová. La palabra Abel significa vapor, significa nada y todo. Vea qué difícil, ¿verdad? Entonces la palabra Abel significa nada, pero a la misma vez significa todo. ¿Ok? La Biblia dice que pasó un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Un tiempo y ellos se hicieron grandes. Conversaba con Fernando en la parte de atrás de que estuve leyendo y estudiando bastante y Fernando me preguntaba, los días de Génesis son de 24 horas, son 24 horas. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. La Biblia dice que un día es como 1000 años es como un día. Y interesantemente estuve leyendo un poquito acerca de la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad. No conozco mucho, no soy experto, pero más o menos a grandes rasgos, lo que la teoría de la relatividad nos enseña, nos dice, es que el tiempo en sí mismo, el tiempo tiene diferente durabilidad dependiendo del lugar y el tiempo en que usted se encuentre. ¿Ok? Por ejemplo, la Biblia dice 1000 años son como un día son como 1000 años. ¿Ok? La teoría de la relatividad indica que un día de 24 horas al principio, al comienzo de la creación, por ejemplo, puede simbolizar en el tiempo nuestro, hoy en día, por decirle algo, unos 20 millones de años. El mismo día de 24 horas. ¿Por qué? Porque el tiempo, dependiendo valga la redundancia, del tiempo y el espacio, aunque pareciera que camina al mismo ritmo, camina de una forma diferente. Por ejemplo, si usted está aquí parado y usted va a ir hacia la puerta, usted dura, por ejemplo, 3 minutos. ¿Ok? Si un carro viene a 20 millas por hora o a 30 millas por hora, dura, por decirle algo, 10 segundos. ¿Ok? 3 minutos, 10 segundos, relativamente es lo mismo. Porque es la misma distancia. ¿Me entiende? ¿O me voy a entender? Entonces, dice la Biblia que pasó un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. El asunto es que ya los niños crecieron y estaban en edad de trabajo. Eso es la realidad. Caín se hizo labrador de la tierra. Abel se hizo, dice que crió ovejas, se hizo pastor de ovejas. ¿Ok? Ahora, la Biblia dice que llegó un momento en que Caín y Abel trajeron una ofrenda al Señor. Ahora, en la Biblia, por eso dentro del protocolo, uno tiene que entender que había muchas clases de ofrenda en la Biblia. ¿Cuántas clases de ofrenda conoce usted? ¿Se acuerda de que se ofrecían en la Biblia? ¿Cuántas clases de ofrenda? O sea, habían varias. Por ejemplo, estaba la ofrenda de paz. ¿Ok?
era una ofrenda que se traía. Estaba la ofrenda atá, que era la ofrenda por el pecado. Estaba varios tipos de ofrenda, y había una ofrenda que se llamaba minjá. La ofrenda minjá era una ofrenda que se le llamaba también, o mejor dicho, era una ofrenda de comida. ¿Ok? Era una ofrenda, no era una ofrenda de sangre como otros tipos de ofrenda, sino que se traían, como hizo Caín, y traían productos de la tierra y lo ofrecían delante de Dios. ¿Ok? Ahora, esta ofrenda minjá tiene una característica, y es que esta ofrenda minjá representa el valor de nuestra vida. Se lo voy a poner en tiempos modernos. Es como cuando usted trae el diezmo y la ofrenda. Cuando usted trae el diezmo y la ofrenda delante del Señor, usted trae dinero, pero en realidad usted no trae dinero. ¿Ok? Usted trae parte de su vida. ¿Por qué? Porque usted invirtió parte de su vida para ganarse X salario. De ese salario usted toma una parte, la santifica y la trae al Señor. Pero en realidad lo que usted está trayendo al altar y poniendo delante del altar del Señor, digámoslo así, es parte de su vida. Porque ese tiempo que usted invirtió para ganarse ese salario, nunca más lo va a volver a recuperar. Esas 40, esas 80, esas 100 horas, las horas, 20 horas, lo que usted haya trabajado, ese tiempo pasó y nunca más. Es tiempo de su vida, es parte de su vida que usted invirtió. Esa inversión le produjo una ganancia, un salario, y de ese salario usted toma una ofrenda para el Señor. Bueno, Abel y Caín hicieron lo mismo. Abel era labrador de la tierra, y cuando Abel labra la tierra, recoge el fruto de la tierra. ¿Ok? Y cuando Abel recoge el fruto de la tierra, trae una parte al Señor. Abel hace lo mismo. Entonces ellos traen parte de su vida. La ofrenda minjá significa parte de mi ser, de lo que yo soy, parte de mi vida que yo ofrendo al Señor. Ahora, Caín, dice la Biblia, que se hizo labrador de la tierra. Ahora, cuando ellos traen la ofrenda, la Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la ofrenda de Caín. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Dios no miró con agrado la ofrenda de Abel. Abel no le trajo cualquier cochinada. Caín no le trajo cualquier cochinada. Caín le trajo de lo mejor de los frutos. Pero aún así dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Ahora, la primera pista la encontramos en el trabajo que hacía Caín. Caín era labrador de la tierra. ¿Ok? O sea, él era un agricultor. Ahora, si nosotros vamos 2 capítulos atrás, la Biblia dice que cuando Dios habló con Adán y Javá, cuando ellos pecaron, una de las cosas que Dios le dijo a Adán es: por tu culpa la tierra será maldita. Con el sudor de tu frente ganarás el pan diario. Espinos, dice, saldrán de lo que tú siembras. O sea, Dios maldijo la tierra. ¿Ok? Ahora, cuando Dios maldijo la tierra, ¿qué sucede? Que lo que la tierra produce está sujeto a la maldición. ¿Ok? O sea, la tierra está maldita. Dios maldice la tierra. Dice, con el sudor
ganarás el sustento diario. Lo que la tierra produce está sujeta a la maldición y al pecado de la tierra. Ahora, Caín trajo una ofrenda de la tierra. Vuelvo y repito, esa ofrenda se llama minjá. Esa ofrenda no se hace a través del derramamiento de sangre. ¿Ok? Entonces, como no hay derramamiento de sangre, todavía aquel producto está sujeto a la maldición de la fuente de donde fue tomado. No sé si me doy a entender. Dios maldijo la tierra, Caín labra la tierra produce un fruto como Dios dijo, pero ese fruto está todavía bajo el juicio, bajo la maldición de Dios y el pecado de Adán. Porque eso fue lo que Dios le dijo. La tierra ha sido maldecida por tu culpa, por tu pecado. Ahora, Abel, la ofrenda de Abel aparentemente fue diferente. Dice la palabra: Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas. Ok, entonces la ofrenda de Abel es una ofrenda que, por lo que la Biblia habla en el hebreo, es una ofrenda que se llama la ofrenda olá. La ofrenda olá era una ofrenda que se ponía el animal completo en el altar y era consumido con su sangre. Todo lo del animal era consumido en la ofrenda. Ustedes saben que la mayoría de los sacrificios, de las ofrendas que se presentaban en el templo, del animal que se presentaba para la ofrenda, una parte era para el sacerdote, una parte se quemaba en el altar y una parte el que traía la ofrenda tenía que comérsela delante del Señor. O sea, hacía una fiesta. ¿Ok? Pero la ofrenda olá era diferente. La ofrenda olá era directamente. Es la ofrenda que la Biblia dice que es olor grato delante del Señor. Entonces, esta ofrenda olá era una ofrenda que se quemaba completamente en el altar. ¿Ok? Ahora, el animal era degollado. El animal era degollado y puesto completo en el altar, junto con su sangre. Y entonces el animal se consumía completamente y Dios llamaba eso olor grato ante su presencia. Ahora, en Génesis capítulo 4, versículo 4, nos dice que Caín y Abel trajeron la ofrenda, pero que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. Ahora, la mayoría de las personas tienden a creer que fue únicamente porque Abel ofreció un cordero en el altar. En parte tiene razón. En parte tiene razón. Pero si usted analiza el texto, y especialmente en el original, la Biblia dice, y nuestra versión dice, Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de las ovejas. Ahora, en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, déjenme ver si encuentro Hebreos aquí, Hebreos 11:4, la Biblia dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo. Pues Dios dio testimonio al aceptar, ¿cómo dice su versión? ¿Qué dice?
aceptar sus ofrendas. Un momento, ¿cuántas ofrendas dio Abel? Volvamos a Génesis capítulo 4, versículo 4. Dice, Abel también ofreció una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Se equivocó el escritor de Hebreos. Hay un dedazo. Vamos al original. ¿Qué hacemos? Ni se equivocó, ni hay un dedazo, ni hay necesidad de ir al original, porque la traducción está bien. Lo que sucedió con Abel es que Abel, dice la Biblia, dice aquí, oiga lo que dice Hebreos 11:4. Dice Hebreos 11:4, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. O sea, la Biblia dice, primeramente, que la ofrenda de Abel fue por la fe. Ustedes saben, lo hemos estudiado mucho tiempo, la palabra fe significa obediencia. O sea, que la ofrenda que Abel ofreció a Dios fue en total obediencia y sumisión a lo que Dios estipuló de cómo se tenían que presentar las ofrendas delante de Él. ¿Ok? En otras palabras, Abel no presentó la ofrenda del cordero, Abel presentó ofrendas. Lo que hizo aceptable la ofrenda de Abel fue el sacrificio del cordero. Pero ¿qué presentó Abel? Abel presentó también el fruto de la tierra. O sea que Abel trajo también una minjá. Ahorita se los voy a demostrar, ¿ok? Ahora dice, la Biblia dice en Génesis capítulo 4, versículo 4, Abel trajo también. Esa frase, trajo también, es muy sutil. Hay que ponerle atención cuando usted está leyendo. Hay que concentrarse en lo que usted está leyendo. Porque lo que la Biblia está diciéndonos, lo que el texto nos está diciendo es que Abel, además de, trajo la ofrenda de las ovejas. ¿Ok? Si fuera de lo contrario, la Biblia tendría que decir así. En otras palabras, Abel trajo la ofrenda del cordero. Pero dice, además, Abel trajo también. Y el libro de Hebreos dice que Abel trajo ofrendas, no una ofrenda solamente delante de Dios. En otras palabras, Abel sabía cómo obedecer a Dios. Abel conocía no solamente cómo hacer las cosas, sino cómo hacer las cosas correctamente. Ahora, Abel sabía cómo era que a Dios le agradaba que cuando venían delante de él, cuál era el protocolo que tenían que hacer. Ahorita les digo por qué. ¿Ok? Ahora, Abel sabía que no importa lo que se ofreciera, para que fuera completamente del agrado de Dios, tenía que haber la derramación de la sangre de un cordero. En otras palabras,
indirectamente nos está diciendo que Abel, cuando se presentó delante de Dios, no se presentó solamente con lo mejor del fruto de la tierra, lo mejor del producto que él podía cosechar, sino que Abel se presentó confiado en que Dios iba a recibir su ofrenda, porque su ofrenda, él estaba confiado en la sangre del cordero. En otras palabras, es una alusión al Mesías. Abel sabía que la única forma como una ofrenda podía ser agradable delante de Dios, porque la ofrenda minjá es recibida está escrita en la Biblia, está establecida. El problema no era en sí la ofrenda minjá, sino que la ofrenda minjá tenía que ir a través del sacrificio, del derramamiento de sangre. Para que la ofrenda fuera santificada. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En otras palabras, la ofrenda no era santificada hasta que el derramamiento de sangre no se llevara a cabo. En otras palabras, nosotros hoy entendemos, y Abel entendió, que cuando él venía a presentarse delante de Dios, Abel no podía solamente confiar en que traía algo que a Dios le agradara, sino que Abel había puesto su confianza en el proceso, en la fórmula que Dios había dado, y era el derramamiento de la sangre del cordero. ¿Ok? Todo lo que nosotros podamos presentar, eso nos dice que todo lo que nosotros podamos presentar delante de Dios, si usted no lo trae basado en los méritos y en la sangre de Yeshua, déjeme decirle que no importa lo que usted o yo hagamos, Dios no lo recibe con agrado. Y así como le dijo Dios, nos dice el texto que dijo Dios de Caín, de igual manera podemos traer lo mejor de lo mejor. Puedo ser el mejor cantante, puedo ser el mejor predicador, puedo ser el mejor maestro, puedo ser lo mejor de lo mejor, pero si yo no vengo bajo la sangre del cordero, Dios no recibe esa ofrenda. Si usted trae su diezmo y su ofrenda, y yo lo iba a hacer un poquito diferente, pero después dije no lo voy a hacer así. Yo lo iba a hacer, no iba a poner la canasta, para que al final del culto, al final de la predicación, si usted trae su ofrenda a través de la sangre del cordero, usted la puede traer, si no, no se le recibe. Porque la Biblia dice que Dios no recibió la ofrenda de Caín. Entonces aquí no se trata de cantidad. Aquí no se trata de miren cuánto doy yo. No, aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que sí, yo traigo lo mejor, pero yo traigo lo mejor no basado en mí mismo, sino basado en los méritos y en la gracia que Dios ha derramado sobre mi vida a través de la sangre del cordero, de la sangre del Mesías. Y es por esa sangre, dice la palabra, que nosotros tenemos libre acceso delante de Dios. Pero si yo no lo hago a través de la sangre, no importa lo que sea, no he recibido de parte de Dios. ¿Me doy a entender? No importa lo que nosotros hagamos. No importa cuánto yo le sirvo a Dios. Puedo ser el más capacitado. Pero déjeme decirle una cosa. Yo puedo ser la mamá de Tarzán, lo mejor de lo mejor. Pero si no lo hago a través de los méritos de Yeshua y a través de la sangre del cordero, es preferible un neófito que no sabe nada, confiando en el sacrificio del cordero, que uno que lo sabe todo y viene en sus propias fuerzas y en sus propios méritos. Lo que yo haga, cómo le sirvamos, cómo le obedecemos, las cosas que hacemos para Él, aún los mandamientos que yo guardo. La Biblia dice que hay que guardar la Torah. Sí, la Biblia dice que hay que guardar la Torah. Pero si usted guarda la Torah y no es a través de los sacrificios de Yeshua, no es a través de la sangre del cordero, su obediencia no sirve para nada, ni mi obediencia sirve para nada delante de Dios.
Porque es Él, el Cordero, el que nos dio libre acceso. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El pecado aquí ha sido quitado de nuestra vida. El pecado ha sido borrado de nuestra vida. Y dice la Biblia que por el sacrificio de Abel, dice el libro de Hebreos, Dios le declaró justo. Hemos sido justificados delante de Dios, no por lo que yo hago, no por lo bueno que yo sé, no por lo mucho que yo estudio, no por lo mucho que yo no estudio, no por la plata que tengo, no por los talentos que tengo. Yo he sido justificado y usted ha sido justificado porque un día el Señor sacrificó, igual que Abel, el cordero, la ofrenda olá, y quemó, derramó completamente su sangre delante del altar. Y dice la Biblia que a través de esa sangre tenemos libre acceso ante nuestro Padre. Solamente es así. Podemos guardar toda la Torá. Podemos saber todo el hebreo, el griego. Podemos ser muy inteligentes. Podemos conocer mucha Biblia. Pero si no es a través del Cordero, la ofrenda no es aceptable. Puede ser lo mejor. Yo puedo pararme aquí, oiga mi hermano, y puedo dejarlo a usted con la boca abierta. Pero si no es a través de la sangre del Cordero, no sirve de nada. No sirve de nada. Puede ser lo mejor de lo mejor. Igual que Caín no le trajo cualquier cosa a Dios, le trajo de los primeros frutos del minjá de la tierra, pero no lo hizo a través del Cordero. Y como no lo hizo a través del Cordero, aquel fruto estaba bajo maldición, y Dios no puede recibir el fruto del pecado y la maldición. Por eso es que en la Biblia era prohibido llevar ofrendas al templo de plata mala vida. Por ejemplo, de un robo, de prostitución, de engaño. Esas ofrendas eran prohibidas. Por eso cuando recogieron la plata de Judas, que se la tiró a los sacerdotes, le dijeron: no podemos ponerla en las ofrendas porque es plata de sangre. Y la invirtieron en un terreno. Porque lo que está en maldición no puede ofrecerse delante de Dios. Tiene que ser santificado primero. Tiene que ser primeramente limpio. Por eso es que cuando nosotros venimos delante de Dios a traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y no solo el dinero, nuestro servicio, lo que hagamos para Dios, yo tengo que hacerlo consciente de que únicamente por la gracia y la misericordia de Dios. Porque un día Él cogió, igual que Abel, Él cogió un cordero, el mejor de los corderos de la manada, por llamarlo de alguna manera, y Él lo degolló y lo sacrificó frente al altar. Y ahí delante del altar derramó completamente su sangre y puso el sacrificio para que se consumiera completamente, y de esa manera pagara su precio y el mío. Abel primero presentó la ofrenda olá, la ofrenda del sacrificio de sangre, la ofrenda que quita la culpa. Y como dice, creo que es Colosenses, anula los decretos que habían en nuestra contra. Anula la maldición que había contra nosotros. Anula aquello que nos hacía culpables. Anula aquello que nos declaraba culpables delante de Dios. La sangre del Cordero anula eso y nos declara limpio delante de Dios. Abel, una vez que sacrificó el cordero, entonces hizo la ofrenda minjá, trajo lo mejor de la tierra también, y Dios miró con agrado. ¿Por qué miró con agrado? Porque Dios la miró, la ofrenda de Abel, a través de la sangre del cordero. Dios miró la ofrenda de Abel a través de la sangre del Cordero. Ahora, la gran pregunta es, Dios le dice a Caín, vamos al capítulo 4. El capítulo 4 Dios le dice a Caín, oiga lo que le dice: entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has enfurecido
¿Por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7. Si haces lo bueno, y el resto está en signo de pregunta. Dice, y si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes señorearte de él. O sea, lo que Dios le dice a Caín es, Caín, usted sabe hacer lo bueno. Usted sabe por qué yo no recibí la ofrenda. Usted sabe. ¿Cómo Dios le va a decir que él sabe si él no sabe? Dios no está loco. ¿De dónde aprendió Caín? ¿De dónde aprendió Caín a presentar ofrendas delante de Dios? ¿De dónde aprendió Caín el protocolo? ¿Cómo acercarse a Dios? Porque Abel sí sabía. Y Dios le dice a Caín, usted también sabe. Lo que pasa es que usted es rebelde. Usted también sabe. Lo que pasa es que no le importa. Y usted quiere hacer las cosas como usted quiere. No es cierto que, no, como que está hablando de mí, ¿verdad? La Biblia. A veces creo que por mi apariencia y por mi elocuencia y por mi prestancia, a veces creo que por mi dinero, a veces creo que por mi popularidad, bueno, yo puedo hacer las cosas, Dios me las pasa por alto. No, mi hermano, Dios no es así. Dios no es así. Todos somos iguales delante de Él. Y Dios ha establecido un protocolo. Dice la palabra, dice que Dios no puede ser burlado. Y eso es lo que la gente no entiende. Yo puedo sonreírle a usted y por dentro estarle bajando el infierno. Pero usted no lo sabe, pero Dios sí. Usted no lo conoce, pero Dios sí. Usted puede sonreír muy lindo, yo puedo sonreír muy lindo, yo puedo ser muy servicial, pero por dentro Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón. Cree que engañamos a Dios. Dios le dijo a Caín, tú sabes hacer lo bueno. Y si lo haces, voy a parafrasear, no es cierto que vas a tener el éxito. Si lo haces, tú sabes que yo voy a recibir la ofrenda. Queremos que Dios nos bendiga, pero no le dedicamos tiempo a Dios. Tenemos tiempo para ir al mall. Tenemos tiempo para hacer las compras de Christmas. Así porque no celebramos Christmas, pero hacemos compras de Christmas, ¿verdad? Tenemos tiempo para muchas cosas, pero no tenemos tiempo para Dios. Y déjeme decirle, y yo lo veo, el martes aquí habíamos 5. Ayer en Shabbat habíamos 5. Pero cuando hay un problema, pastor, ore por mí. Yo oro, yo no tengo problema. No es eso lo que le estoy tratando de decir. Es que usted sabe hacer lo bueno. Usted sabe que hay que buscar a Dios. Usted sabe que hay que congregarse. Usted sabe que hay que estudiar la Biblia. Usted sabe que hay que conocer la Torá. Pero no queremos dedicarle tiempo a Dios. Pero queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios haga. A veces venimos al culto y, pastora, es que tengo otro compromiso. Entonces, ¿para qué vino? No venga. Si el compromiso es más importante, atienda el compromiso. No se preocupe. O le presentamos una ofrenda a Él que valga la pena, que Él acepte. O mejor no le presentemos nada porque perdemos la ofrenda y el tiempo. Y por eso yo les iba a decir, y se los digo ahora, aunque Fernando ya, el hombre no suelta la bolsa. Pero usted no presentó la ofrenda debajo de la sangre del cordero. Coge el sobrecito y Fernando se lo da y vaya mañana y coma con su familia y desayune el rico y pase un buen tiempo. Pero no me arruine mi semilla. No arruine la semilla de los que nos esforzamos por sacar adelante el propósito de Dios. Dios le dijo a Caín, usted sabe, y yo quiero decirle en esta noche, no sabía ni lo que iba a hablar, pero yo quiero decirle en esta noche, usted sabe lo que es bueno, no me venga con cuentos. Usted sabe lo que es bueno. Usted sabe lo que a Dios le agrada.
Hay muchos de ustedes que tienen 10 años de estar estudiando conmigo. Y no lo digo para vanagloria, lo digo por la misericordia del Señor. Y usted sabe que yo cuando me paro aquí, yo me preparo. Yo no vengo a hablarles de tonterías. Yo no vengo a emocionarlo. No me interesa. Dios le dijo a Caín, tú sabes, Caín. Tú sabes. ¿De dónde sabía? Vamos a la Torá. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, no lo busque, pero yo se lo voy a parafrasear porque ya se fue el tiempo. Génesis capítulo 3 habla de la caída del hombre. Y habla de cuando Dios maldice la tierra, echa al hombre del Edén, todo el rollo que hemos estudiado. Hay algo interesante, déjenme ponerlo a pensar un poquito. La Biblia dice que Dios le dijo a Adán, no comas del árbol, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol del bien y del mal. El fruto del árbol del bien y del mal no lo puedes comer, porque el día que comas, morirás. ¿Qué sucedió? Adán y Eva comieron. ¿Y qué pasó? A ver, contésteme, ¿qué pasó? Ellos comieron y ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Becky? Nada. Y yo entiendo, hermano, sí, mire, yo me he leído montones de comentarios. Yo sé que fue muerte espiritual, yo sé que fue, pero la realidad es que no murieron. O sea, si Adán vivió por 900 años más, si tomamos la teoría de la relatividad, vivió como 200,000 años más. Adán vivió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Mintió Dios? ¿Mintió Dios? No. Ahí vemos en una de las primeras veces la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Para aquellos que dicen que en el Antiguo Testamento no hay gracia, abran los ojos. Ahí vemos el primer mensaje de gracia de Dios. La Biblia dice que Dios los tomó. Tuvieron que sufrir las consecuencias, sí. Sí, tuvieron que ser echados del Edén. Tuvieron que labrar la tierra, tuvieron que ganar el sustento con el sudor de la frente, tuvieron que llevar las consecuencias de su pecado, pero inmediatamente que el juicio de Dios tenía que caer sobre ellos, el acto de misericordia de Dios se presentó. ¿Y qué dice la Biblia? Dice la Biblia, y tomó Dios y hizo túnicas de pieles y los vistió. Papá. ¿De dónde salieron las pieles? Abracadabra. Se sacó Dios del sombrero unas pieles de elefante. ¿De dónde salieron las pieles? ¿De dónde? ¿Cuáles animales? ¿Cuáles animales? No tenga miedo. ¿Cuáles animales? Los animales que Dios sacrificó. Porque Dios tomó el lugar. Dios tomó el lugar de sumo sacerdote que le correspondía a Adán. Porque Adán y Eva fueron hechos sacerdotes delante de Dios para gobernar y para regir la tierra. Cuando ellos cayeron como sacerdotes, Dios tomó el lugar y hizo el sacrificio Olam. ¿Por qué? Porque el sacrificio Olam es el único sacrificio que se consume completamente en el altar. ¿Menos qué? ¿Menos qué? Menos la piel, porque la piel le tocaba al sacerdote. Léalo en Levíticos. Léalo en Levíticos. Y Dios tomó la piel ¿de qué?
del animal que sacrificó sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Tomó aquel animal, lo puso sobre el altar y tomó sus pieles y literalmente cubrió su vergüenza, la vergüenza de Adán y Eva, y los levantó nuevamente como sacerdotes del Dios Altísimo. Ellos sabían cómo hacerlo. ¿De dónde aprendió Adán? Del papá. De Abba aprendió Adán. ¿De dónde aprendió Caín? De papá. ¿De dónde aprendió Abel? De papá. Lo que pasa es que Abel quiso obedecer y Caín quiso ser rebelde. Por eso, hermano, no me venga y no me diga, es que tenemos que recibir la revelación. No, ya Dios lo ha dicho. Cuando usted no guarda el Shabbat, usted está denigrando el nombre del Señor. Cuando usted hace lo que no es debido en el Shabbat, usted está pisoteando el nombre del Señor. Y después viene aquí, gloria a Dios, aleluya, ¿cuánto te dan? El Señor, no quiero ese sacrificio. Yo le recomiendo, métase bajo la sangre del Cordero. Pídale perdón a Dios. Y Dios te dirá, como le dijo a Caín, tú sabes hacer lo bueno. Si lo haces, no es cierto que yo voy a aceptar tu sacrificio. Él aprendió de Adán de Dios. Luego, la Biblia dice que Adán, la Biblia no nos dice, pero lógicamente Adán instruyó a sus hijos de cómo debían de hacer las cosas. Dice, y luego Jehová Dios, hizo vestido de pieles a Adán y su mujer y los vistió. Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer lo que Él le gusta. ¿Sabe? Con esto termino. ¿Sabe que curiosamente el problema de la humanidad empezó por qué? ¿Por qué empezó el problema de la humanidad? Por la comida. Porque Dios dijo, no coman del árbol, y ellos dijeron, yo como. ¿No es cierto que hoy somos iguales? ¿No nos dejó Dios una ley dietética? ¿No nos dijo el Señor que los camarones, el chancho, los mariscos, las serpientes, los ratones, las aves de rapiña, no nos dijo el Señor que eso no hay que comerlo? En estos días le mandé un chiste a un pastor y me contestó, uy, viera, aquí lo espero, estoy en la casa de playa. Anoche me compré 4 langostas y me las comí. Yo no sé si estaba contando o rajando, pero bueno. Y yo le dije, le acepto la casa de playa, le regalo las langostas. Seguimos desobedeciendo a Dios y queremos que Él acepte nuestro sacrificio. Queremos que Él acepte nuestra alabanza. Queremos que Él nos bendiga. Queremos que su nombre sea proclamado sobre nosotros. Pero no queremos obedecer. Usted habla con la mayoría de la gente y 2 cosas no le aceptan: el comer inmundo y las fiestas paganas. Después de eso hagámonos un colocho y más o menos nos la jugamos. Pero cuando usted le habla que hay que comer, que la Biblia dice que se puede comer y que no se puede comer, no, eso no es así. Eso como es teológicamente, exegéticamente, no saben ni dónde están parados. Dios dijo, conoces cómo hacerlo. Mi consejo, la moraleja para cerrar. Ya terminé. 2 veces, ¿ve? Eran 4, me ahorré 2. Ya terminé. La moraleja que yo le aconsejo en esta tarde a usted. Usted sabe
lo que Dios quiere y cómo Dios lo quiere hacer. Si lo haces, tú señorearás, gobernarás sobre el pecado. Pero si no lo haces, el pecado te gobernará a ti. Amén. Así es que ahí les dejo la palabra, para que usted y el Señor y la almohada mediten un rato. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? No sé si en esta noche habrá alguna necesidad, habrá alguna persona que necesita oración especial. Hay alguien que necesita oración. Todos estamos bien gorditos y cachetones, ¿verdad? Robustos. Todo está bien. Amén. Damos gracias al Señor, a los hermanos que nos han visto a través del internet. Bendecimos a aquellos que en algún momento escucharán este mensaje, que sea de bendición. Y tenemos que orar por Isaac, porque Isaac cumplió años. Ya pasé por aquí, Isaac. Vaya, siente, ya se queda conmigo. No, mentira, no, mentira.